¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarlos y recibirnos aquí en nuestro estudio de Canal 11, donde ya está nuestro invitado. Se trata de uno de los mejores cocineros de Latinoamérica. Está en la lista de los 27 mejores. Yo creo que la encabeza, pero en fin, vamos a ver usted qué opina. Se trata de Ricardo Muñoz Zurita. Él es una persona a la que he buscado durante no sé cuántos meses y al fin, gracias a que coinciden dos circunstancias, pude tenerlo aquí en el estudio de Canal 11. Coincide el hecho de que está comenzando septiembre, el mes de la patria, el mes en que todos pues tenemos platillos muy importantes, emblemáticos diríamos, y segundo, que acaba de aparecer su obra más completa y reciente. Si hago gestos, no me lo tome a mal, pero es de un peso extraordinario. Se trata del Diccionario Enciclopédico de la Gastronomía Mexicana. Es una obra única verdaderamente y la más completa en su género. Antes de que procedamos a ver esta obra, que es de veras fascinante, quiero decirle que a Ricardo, por su sabiduría y por su manera de trabajar, se le llama de muchas maneras, fíjese. Se le llama el antropólogo de la cocina mexicana, se le llama el viajero de la cocina mexicana, se le llama su majestad de la cocina mexicana, y por si fuera poco, ¿qué dice el Time? Profeta y custodio de la cocina mexicana. Entonces, ¿qué se siente llevar tantos títulos encima, Ricardo? Una responsabilidad terrible, pero muy satisfactoria, pero una gran responsabilidad. Pues por lo pronto sé que eres de verdad el viajero de la cocina mexicana, porque para realizar esta obra, yo la quiero poner aquí, se tomó 25 años de viajar por toda la República Mexicana, lo cual implicaba ir, como dice Tomás García en la nota de presentación, ir cuaderno y lápiz en mano para ir recogiendo platillos, ingredientes, modos de preparación, usos, costumbres, utensilios y desde luego las fechas importantes de cada uno de esos platillos. Así es. Yo te quiero aclarar una cosa respecto a este libro. Yo cuando lo empecé a escribir nunca me imaginé que iba a ser un libro así de grande. Lo que quiero saber es por qué lo escribiste. Bueno, porque lo escribí porque yo en el 1982 estaba listo para estudiar mi carrera profesional y yo quería estudiar algo que fuera gastronomía. Estabas en la escuela de turismo, ¿no? Sí, en la escuela de turismo, pero ya estaba yo listo para hacer algo a nivel licenciatura. Y entonces en ese momento era muy incipiente. De hecho, hay un dato histórico muy interesante: no existían escuelas de cocina en México en esos años. Como carrera. Como tales. ¿No? Entonces, para no hacerte el cuento largo, nos dieron cocina francesa, cocina italiana y muchas cocinas menos mexicana. Y cuando yo pregunté qué pasaba con la cocina mexicana, mis maestros, increíble, a los que admiré mucho, displicentemente me dijeron, bueno, eso lo vas a aprender con tu mamá o tu tía o tu abuelita. Y entonces yo ahí tuve una visión. Ahí yo tuve una gran visión que después se convertiría en el personaje que soy. Yo dije, no puede ser posible que tratemos tan mal a la reina de las cocinas, que es la nuestra. Yo creo que es la mejor de todas, por lo pronto es la más variada, tiene sabores y colores, que es muy importante, pero únicos y de una variedad extraordinaria. Sí, desde luego. Y yo digo, yo empecé haciendo esto porque sentí que faltaba un libro así, pero nunca me imaginé la magnitud que este libro iba a tener. ¿Por dónde empezaste, Ricardo? Pues empecé a escribir las notas de las cosas que yo conocía. Iba yo al mercado y decía, el tomate no está, falta el mamey, falta esto, falta el otro, porque para ¿Y lo ibas entonces, registrando? Y lo iba yo registrando, ¿no? Y la primera parte del libro me la metí a mano, porque las primeras computadoras que llegaron a mi vida eran de color verde y ámbar, ¿no? Y entonces no había la tecnología que había esto. Es que estamos hablando de 1985. Pero además esa búsqueda, esa investigación te permitió experiencias extraordinarias. Por un lado, hablar directamente con las cocineras. Sí, eso. Segundo, ver cómo se preparan los platillos, sí, cosa muy importante, y desde luego ver ingredientes, ver los ingredientes, la mezcla de los ingredientes,
muchos de los cuales ya no hay. Sí, eso. Pero aprendí algo más, a ser mexicano. Aprendí a estar orgulloso de mi tierra. ¿No lo estabas antes? Sí, no a ese grado, no a ese grado, porque todas estas grandes mujeres que viven en el campo, que trabajan arduamente día a día y que echan tortillas para comer todos los días, me enseñaron con toda la paciencia del mundo y aprendí a valorar lo que teníamos. Yo sentía que desde muy joven que lo que teníamos era muy bueno, pero tuvieron que pasar estos años y estas experiencias con todas estas mujeres, que la lista es interminable, que me dejan y me regalan mexicanidad, amor, profundidad. Pero es algo que ya traías por tu familia. Sí, Tú dices sí. que comenzaste con la gastronomía en el restaurante de tus padres. No sé dónde estaba, háblenos En Jalapa, Veracruz, era un pequeño restaurante familiar que... ¿Cómo se llamaba? ¿Se llama? El Buen Comer se llamaba. Y ese restaurante se hizo específicamente para pagar los estudios de nosotros, de mis hermanos y míos, para ayudar a la economía familiar. ¿Por qué te interesaba tanto la cocina veracruzana y la de Tabasco? Porque en mi casa mi padre y mi madre fueron tabasqueños y de muy pequeño nos trajeron a vivir a Veracruz. Entonces yo viví lo que yo llamo lo mejor de los dos mundos. En casa un día se comía, claro, la dieta ha cambiado, pero en mi casa antes se comía tortuga, peje lagarto, pichiche, faisán, venado, porque era la parte tabasqueña, pero por el lado veracruzano, pues guachinango, camarón, jaiba. Entonces yo estaba pues alucinado con esa comida. ¿Cuál es el sabor de tu infancia? El sabor de tu infancia, uno. Sí, bueno, hay un sabor que son los tamales de masa colada. Eso lo recuerdo. ¿Para qué festividades se preparan? Se preparan para fechas muy importantes y para el Día de Muertos, por supuesto. Pero este tamal de masa colada es muy particular porque la parte roja se entinta con achiote y la parte blanca debe ser tan suave que debe ser como una gelatina caliente. Entonces no se parece al pollo. No. Porque pensé en un pastel de esa naturaleza. No. Este es un tamal, pero cuando se hace con el rigor que debe ser, yo lo describo en el paladar como una gelatina caliente, porque ni siquiera hay que morderlo. La masa al contacto del calor de la boca se derrite e inunda las papilas gustativas y todo, el cielo se llena de... Déjeme decirle que este libro es un acontecimiento no solamente gastronómico, sino editorial. Es un libro muy bien escrito y es de veras muy divertido leerlo. Usted entra en una palabra, está además hecho en orden alfabético, cosa Desde muy luego, importante. como todo en una palabra que, por cierto, la sección más abundante es la de la C. Sí. Son muchísimas páginas, son creo que 60 páginas, 70, hice la cuenta, y es lo más numeroso. ¿Por qué? Pues así es nuestro idioma. Para empezar con los caldos y demás. Caldos, sí. Bueno, uno empieza a acercarse a un platillo, a un nombre, digamos, y se encuentra platillos, regiones, la temporada en que se hace, nociones de historia, de geografía. Es algo muy variado, y en cuanto a las recetas me gustó mucho que no son las recetas clásicas, de se ponen 200 gramos de esto y del otro. Está la proporción, sí, pero hay algo más, algo que le da libertad al cocinero para aplicar su propio gusto, su mano, como decimos. Sí, porque una cosa que yo aprendí es que las recetas son colectivas y le pertenecen a mucha gente. Entonces, para sacar un concepto o una idea de una entrada de cualquiera de las que están ahí, pues se consultó a muchas cocineras. Y entonces era muy interesante ver que una ponía más comino, otra más orégano, otro más pepita y así. Esa es la gran riqueza, ¿no? ¿Para quién empezaste a trabajar? ¿En quién empezaste a trabajar? ¿Pensando en qué, perdón? Yo una de las cosas que yo quería hacer era dar clases de cocina. Entonces yo quería darle a mis alumnos un glosario de cocina mexicana. Pero después acabó en esto, ¿no? Acabó en esto, que es una maravilla y es un libro de consulta, y se trata de que sea, como dijera yo, un libro
de texto en las escuelas de gastronomía? Sí, hay muchas asociaciones de periodismo y especializados, me refiero, y hay muchas escuelas y hay muchas universidades que ya lo llevan como libro de texto, pero se está tratando de una manera informal, pero a la vez se está formalizando, de que debe ser un libro que todo estudiante de gastronomía, de turismo y similares debe llevar y conocer y tener. Tú decías hace un momentito que cuando empezaste en esto no había escuelas de gastronomía. Ahora hay muchas. ¿Esto qué quiere decir? Que México ha despertado a una corriente gastronómica que se está gestando en todo el mundo, que afortunadamente en este sentido no nos quedamos aislados, somos parte de este movimiento que se está gestando en todo el universo y que estamos poniéndonos al día de algo que también hay que reconocerlo, ¿no? En muchos años estuvimos retrasados. A mí me encantaría que nuestros amigos que nos escuchan y que siempre participan en este programa nos dijeran cuáles son los sabores de su infancia, cuál es el primer platillo que aprendieron a preparar, o si tienen una receta secreta por ahí de esas que nos guardan en la casa, en algún cuaderno que alguien escribió. No, que la compartan. Sí, que la comparta, que tiene manchas de grasa, a lo mejor una manchita de salsa, y que de pronto dice, ay caray, esto lo preparaba mi abuela, voy a ver si lo puedo hacer de la misma manera. ¿Cuántas cosas guardan los sabores? Muchísimas. No sé si esto tiene que ver con tu concepto, con tu filosofía de la cocina. Sí, no, desde luego. El sabor y lo que yo llamo el recuerdo del paladar es importante, ¿no? Porque hay ciertos platillos y ciertos olores que emanan de la comida que nos transportan mágicamente a momentos, a experiencias de vida, a cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, para cuántos no el mole es el recuerdo de lo que fue su boda o su bautizo o el día que tuvieron que enterrar a alguien, porque hay moles para todas las ocasiones, ¿no? Y en mi caso, pues el olor de los chiles tatemados y de las salsas y de los aromas, pues es una cosa que inmediatamente me regresa a mi infancia, ¿no? Te regresa a tu infancia y te da, no sé, momentos de una trayectoria muy brillante, que de verdad nos da mucho gusto pensar que hay un mexicano que se ha dedicado con tanto amor y con tanta pasión al arte culinario, porque no lo podemos llamar de otra manera. No podemos llamar de otra manera más que corte a esta pausa que vamos a tener. Díganos cuáles son los sabores que le recuerdan ciertas etapas de su vida, ciertos momentos dolorosos o difíciles o gloriosos, o de triunfo, de encuentro, no sé, lo que usted quiera. Haga lo que doña Teresa Esquivel, que nos dice, quiero saber si el libro de don Ricardo Muñoz, Zurita, ya tuvo su presentación o tendrá en los próximos días y en qué lugar será. El sabor de mi infancia es el caldo de pollo con cilantro y hierbabuena. Ah, qué rico. Por supuesto. Sí, el libro ya lo hemos presentado muchas veces porque ha sido un libro muy exitoso. Y sí, el libro ya lo presentamos muchas veces y ya está en las principales librerías. Bueno, debo decir que este libro apareció en una primera versión en la editorial Clio. Clio. Clio, sí. Es un trabajo, hay una relación desde luego entre los dos trabajos, aquella es la base de pero hay una ampliación. Sí, claro. Hay una corrección. Claro. El libro creció como un 40% de información porque yo también crecí como investigador y como escritor. Y entonces hay cosas que están mejor explicadas y mejores hechas en este libro que en el anterior, sin dejar de mencionar que el otro libro no tiene errores, pero simplemente este está mejor. Pero aquí, por ejemplo, está más amplia la visión de la cocina indígena. Sí, por ejemplo, y eso tuvo que ver porque Conaculta tuvo mucho que ver en una gran colección de los recetarios. Excelentes. Y entonces dije, me queda una tarea por hacer, y entonces me aventé otro segundo round en investigación. ¿Qué tan difícil fue conseguir esos platillos indígenas? Mira,
Fáciles porque cuando llegas con la gente se abre, la bondad mexicana es increíble, pero muy difícil por los lugares tan remotos en los que están, porque hubo que ir hasta el fin de México, ¿no? Hay veces que yo me preguntaba, estando en una montaña ya solo, decir, bueno, aquí ¿qué vamos a reportar desde aquí? ¿Te encontraste alguna vez con dificultad de comunicación, es decir, que la persona a la que estabas interrogando no hablara español y tú no hablaras su idioma? Sí, con mucha frecuencia, ¿Qué ¿no? hiciste en ese caso? Bueno, después se fueron añadiendo amigos. Por ahí muchos se apiadaron de mí en la Zagarpa y todos estos, y cuando yo les decía lo que iba a los pueblos, traducían por mí. Hay que decir que también fue importante el descubrimiento de la biodiversidad de México. Sí. Esto es Conavio. Sí, la Conavio, yo le estoy agradecidísimo a la Conavio, que también me abrió las puertas para mucha de la información que ellos tenían, porque evidentemente yo me encontraba una hoja que era comestible, pero había que traerla a la Ciudad de México para hacerle una identificación botánica y encontrar el nombre científico. Para ti fue un descubrimiento total. Ha sido un aprendizaje de 25 años continuos. Es que no termino de aprender. Ha sido, como tú bien dices, un gran descubrimiento, pero yo creo que sigue siendo un gran aprendizaje. Ricardo, ¿hasta qué punto conservas el procedimiento de los platillos? Total. Importantísimo. Total. Yo no puedo meterle mano a algo que me dieron. Soy demasiado respetuoso. Por eso en el ambiente soy muy respetado y a la vez muchas veces me dicen que soy un poco arcaico, pero yo no puedo traicionar lo que una señora, lo que una abuelita me regaló o me dio. Pero ¿qué hacemos cuando lo que te dio esa abuelita tiene un ingrediente que ya no podemos encontrar o hay utensilios que aquí no se encuentran? Bueno, me he preocupado y ocupado de muchas cosas. Yo he andado salvando variedades de chiles, he andado salvando ciertos ingredientes. Por ejemplo, ¿cuáles has salvado? Por ejemplo, un chile con el cual yo tengo una relación muy estrecha es la familia, porque es una familia de los chiles chilhuacles, que son chiles muy escasos, que están en peligro de extinción. Esos se dan en la región de Cuicatlán, en Oaxaca, y resulta ser de que esos chiles están en serios peligros de extinción porque durante cientos de años fueron chiles orgánicos, pero un día, no hace muchos años, entró plaga y acabó con los plantíos. ¿Cuál es la característica de ese chile? Mira, los chilhuacles son en realidad tres: rojo, amarillo y negro. Con el amarillo se hace el original mole amarillo y con el rojo se hace el coloradito y el colorado y a veces manchamanteles. Y con el negro, pues imagínate, dos de las salsas más sofisticadas del mundo entero, que es el chichilo negro y el mole negro oaxaqueño. ¿Qué es el chichilo? El chichilo es una salsa que es muy particular, en el que todos los ingredientes, como el chile mismo, se queman junto con las semillas hasta que se incineran. Y de ahí se obtiene una salsa del color negro como tu vestido, pero que es increíblemente delicioso porque se perfuma en algunos casos con hojas de aguacate y en algunos casos con comino, dependiendo del tipo de carne. Generalmente si la carne es de caza, es con hoja de aguacate, y si es como res, entonces se hace con pitiona. ¿Qué es pitiona? La pitiona es otra hoja que en algunos lugares se llama candó, que sabe como a menta. No quiero decir, porque luego van a decir que no, pero es así. Y bueno, y me podría pasar todo el programa hablándote de hojas y hierbas raras, ¿no? Bueno, y de la variedad de chiles, que es inmensa. Sí, bueno, imagínate tú que ahora mismo yo tengo identificados entre frescos, secos y ahumados más de 135 chiles que los tengo registrados. De hecho, están en el nuevo libro de los chiles. Ricardo, están llegando chiles de fuera. Sí. Que no tienen sabor, sí, que la consistencia es como de plástico, sí, y que si las personas lo usan están alterando el sabor de los platillos mexicanos. Sí, eso es un gravísimo problema, pero ahí necesitamos la ayuda de mucha gente, pero de dos.
primero, que el gobierno controle la entrada de esos chiles al país, y segundo, que los comerciantes etiqueten el origen del chile. Es decir, que cuando uno va al supermercado dice chile pasilla de China y chile pasilla de Chihuahua, y entonces ya el comprador sabrá qué compra y qué cosa quiere pagar. Pero el problema es que al consumidor no le estamos dando esa opción. Tú decías que hay un peligro para la cocina mexicana, la estandarización de los sabores, la globalización y las mezclas, la fusión, pero también hay otro peligro, la desaparición de ciertos ingredientes. Sí, bueno, esa es la historia de mi vida a partir de que yo empecé a escribir este libro, porque sí he visto cómo se van desapareciendo los ingredientes, cómo le van cambiando los nombres a los ingredientes y cómo se dejan de hacer las cosas. Hay cosas que están prácticamente nada más en el recuerdo de mi vida. Por ejemplo, uno de ellos es el increíble chorizo de abulón que se hace en Ensenada o en la región de Ensenada. Nunca había oído hablar. Estoy seguro que la gran mayoría de los que nos escuchan y ven nunca han oído hablar. Pues resulta ser que en esa región del país hubo un tiempo que hubo tanto abulón que hasta nos dábamos el lujo de hacer chorizo de abulón en lugar de chorizo de carne de cerdo. Pero eso es casi parte de un pasado, porque lo que hace 50, 70 años fue algo muy común, hoy es algo extinto, ¿no? ¿Cuál es la región de la República Mexicana que más rica te pareció en cuanto a gastronomía? Bueno, me gustaría contestártelo de dos formas. Yo creo que la región del país que más ha sabido preservar lo que tiene es Oaxaca. Sin embargo, la más diversa es Veracruz, porque Veracruz es un estado muy largo que hace contacto con muchos otros estados, entre ellos Tabasco, Tamaulipas, Puebla, etcétera, y tiene muchos microclimas, entonces tienen muchísimo más ingredientes, y hay que recordar que hasta la invención del avión, todo lo que entró y salió por México, entró y salió por Veracruz. ¿Qué nos dices de la cocina del norte? Me decía una persona especialista en esto que la desconocemos totalmente y pensamos que no hay, y que en realidad existe una gastronomía muy importante. Sí, los estados del norte, esa es una tarea pendiente nacional que tenemos que reivindicarnos con ellos, porque realmente sí hay cosas extraordinarias en el norte, pero que no se han apreciado o divulgado como se deberían de haber divulgado. Entonces nos hemos quedado con ciertas cosas, como la carne asada y tal, pero la verdad es que hay mucho más que eso. Yo he tenido la enorme oportunidad de viajar por todo el país, y sí, bueno, Nuevo León, hay una riqueza increíble de dulces y de guisos antiguos, y lo mismo pasa con Chihuahua y Sonora. El caldo de queso en Sonora es maravilloso, la caguamanta de Sonora, o sea, todos esos estados tienen una riqueza increíble. ¿Hay una sopa de café? Sí, hay... Aquí está, pero no sabía sí, hay por ahí alguien que registró una sopa de café que lleva un poco de granos de café y trocitos de tamal del día anterior. ¿Cuál es el ingrediente más importante para la cocina mexicana? Alguien me decía que el jitomate. Bueno, es que ese es un problema, pero yo creo que el ingrediente rey de la cocina mexicana es el chile. El chile. El chile, porque el chile da sabor y transforma todo, pero también sin maíz pues no se pueden hacer muchas cosas, pero el chile es muy importante. Tú tienes un libro acerca de los chiles rellenos. Sí. ¿Por qué? Porque a mí, yo siempre he sido así como hay luchadores sociales, yo he sido un luchador de la cocina mexicana, y no me gustaba que no hubiera un libro dedicado a uno de los capítulos más importantes de la cocina mexicana, que es los chiles rellenos, porque hay chiles rellenos de 1000 cosas y para 1000 ocasiones.
Entonces, Pero ¿cuántas variedades hay? Sabemos de queso, de carne. Pues es que hay de todo, porque hay de queso, de carne, de diferentes tipos de picadillos, de frijoles, hay de pastas, de dulces, hay incluso de chiles rellenos dulces, de coco, que es riquísimo, y hay algunos otros que son insólitos. Por ejemplo. Mira, hay un chile que es sencillísimo de hacer, pero que es riquísimo, que es un chile chipotle que se rellena de queso cotija, se capea y luego se hornea con salsa de caldillo de jitomate y se le pone más queso arriba para gratinar. Y uno no puede creer que estas cosas tan comunes en nuestras vidas, pero bajo ese efecto de la gratinada y de la horneada del chile, se transforma y se vuelve una cosa gloriosa. Pues sería glorioso verte preparar ese platillo y desde luego nos vamos a un corte y a lo mejor de regreso nos dice algo más Ricardo. Qué bueno que aceptaron nuestra invitación de entrar aquí a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Doña Norma López te pregunta, me interesa que el chef Muñoz me recomiende una escuela de gastronomía ya que mi hija está muy interesada en estudiar para chef. Bueno, esa es una pregunta un poco difícil de contestar. Hay que preguntarle si lo quiere hacer a nivel técnico o licenciatura. Yo personalmente creo que si va a ser chef, no se necesita una licenciatura. Esa es una de las... Soy un chef muy polémico también porque opino y digo cosas que a mucha gente no le gusta. En México somos de los pocos países donde existe licenciatura en gastronomía. En Francia se estudia hasta nivel técnico porque es el obrero calificado que ellos le llaman. Entonces yo creo que por ahí los chicos de repente andan perdiendo muchos años de estudio, porque la gastronomía es más de trabajo, ¿sí? Entonces, y ahí está el ejemplo de Europa. En Europa no existen las licenciaturas. Y está Lausana, que tienen 200 años de ser escuela, el Cordon Bleu de París de 1895, pero nunca son licenciaturas. Entonces, esa es otra cosa que tenemos que revisar un día. Entonces, que te pregunte, que te vuelva a preguntar. Que si lo quiere para licenciatura o para nivel técnico, pero si es la licenciatura, creo que la Universidad del Claustro de Sor Juana lo hace muy bien, y si es como para trabajo, me gusta mucho el trabajo que realiza la escuela. Hay dos, Coronado, así se llama, y la otra Ambrosía. Ah, bueno, tú estás ahí también, ¿no? Sí, no, ya no, pero hacen muy buen trabajo. Perfecto. Hay otra pregunta. La salsa molcajeteada con sal de grano me hace recordar mi niñez. ¿Cuál es la importancia de la sal de grano y la sal molida? Bueno, ¿cuál es la diferencia en cuanto al sabor? Es que la sal de grano, pues en el momento en que se rompe o estalla, empieza a absorber un sabor y después lo devuelve al ingrediente, mientras que la sal, que ya es muy fina, simplemente sala. Entonces hay una diferencia química entre simplemente salar y entre absorber el sabor, devolverlo, y entonces existe lo que se llama la mezcla. Entonces recomiendan la sal gorda, como le decimos. La sal gorda. Que es un nombre muy bonito. Sí. María Elena Núñez, quiero felicitar al señor Ricardo Zurita y agradezco su labor de rescate y promoción de la cocina mexicana. Araceli Espinal, una pregunta para ti. ¿En qué lugar está nuestro país en gastronomía? Estuve en Perú y me sorprendió de la difusión que le hacen a su gastronomía, siendo que nuestro país es muy rico en ese sentido. Sí, bueno, aquí esa es una pregunta que hay que aclarar. Primero, no hay competencias de gastronomías entre qué país es el 1, el 2, el 3. Siempre alguien inventó una lista loca que no tiene sustento alguno, que la cocina francesa era la 1 y la italiana 2 y que la mexicana era la 5. Eso no tiene sustento alguno, no existe, no hay razón de ser. Lo que sí creo es que hay muchas número 1, es decir,
La cocina mexicana es un gran uno, la francesa es un gran la uno, china, la china es un gran uno, la hindú es un gran uno. Es decir, hay muchas grandes cocinas en el mundo. Ese es por un lado. Y la otra parte que me parecía muy importante contestar era... en nuestro país, lo estuvo de en Perú. Fíjate que Perú es un caso ejemplar, y aquí vuelvo a lo del chef polémico, porque siempre digo cosas que no gustan. Es vergonzoso para nosotros los mexicanos ver cómo Perú se nos ha adelantado en los últimos 10, 15 años en todo, gastronómicamente en todo. Nosotros cacareamos y festejamos mucho nuestra cocina, pero hoy por hoy en el mundo, en Nueva York, en Hong Kong, en Tokio, hay restaurantes de comida peruana de calidad y excelencia, y no podemos decir lo mismo de la cocina mexicana. O sea, nosotros nos hemos sentado en un trono de que nuestra cocina es rica, es variada, es diversa, pero ¿qué hace el gobierno para difundirla? Nada. ¿Dónde están esos grandes restaurantes en el extranjero? No existen. En Perú, el gobierno decidió ponerle dinero a la cocina mexicana y pusieron a viajar a todos sus chefs por todo el mundo, y en una década se pusieron al tú por tú con China, con Francia, con España, y hoy por hoy tienen, ya sea del famoso Gastón Acurio o de tantos peruanos talentosos que hay, tienen un buen restaurante de comida peruana en las ciudades más importantes del mundo. Y perdón, pero México no los tiene. Y podría ser un magnífico embajador de nuestro país. Nosotros tenemos para dar, prestar y regalar, pero se necesita tener una política de Estado y una política gubernamental donde se impulse a la gastronomía mexicana. Pero hay esos festivales internacionales en los que participa México. Pues sí, pero son como flor de un día. No queda nada de eso. No, eso es, y lo aprovechan los que van. Ese es un dinero malgastado, te lo digo yo. O sea, hay que ser persistentes, hay que estar presentes. Mira el super restaurante peruano que tenemos en Polanco aquí de Gastón Acurio. Sí. Gastón, increíble. Y no sé qué se llama, ¿verdad? Sí. Sí, Astrid y Gastón. Sí. Ahora, nosotros tenemos en Lima algo así de bueno mexicano. La respuesta es no. Y vas para Nueva York y te encuentras grandes restaurantes peruanos. ¿Puedes decir lo mismo del mexicano? No. Estás en Hong Kong, hay un gran restaurante de comida peruana, de mexicano no hay. Y así en París, y así en Londres, y así en Roma. Tú dime cuál, porque yo viajo a todo el mundo y yo sé dónde están. Y la imagen que Perú tiene es ejemplar, es de aplaudir, pero fue una política de Estado que el gobierno decidió que iban a poner a trabajar a los chefs para dar a conocer la gran comida peruana. Y se nos adelantaron. Hoy por hoy se conoce más de cocina peruana en el mundo que de cocina mexicana. Nos duele, no nos gusta hablar, ocultamos esas cosas, pero la realidad es que los peruanos nos llevan una década de ventaja. Así, hoy por hoy. Y es mucho más variada, pienso, la cocina mexicana. Que nosotros tenemos más que ofrecer, que tenemos más variedad, que tenemos más encanto, que tenemos más talento, eso es incuestionable. Pero la verdad que no está difundida no sirve para nada. Hay una pregunta que me quedé con ganas de formularte. Cuando has hecho tu investigación de campo, ¿has encontrado, junto con las recetas, por ejemplo, canciones? Sí, claro. O poemas o textos. Claro. O pinturas inclusive. Sí, claro. Sí lo hay. Es que, bueno, para las culturas, sobre todo ancestrales de México, la comida estuvo íntimamente ligada a todo, ¿no? También a la ceremonia. Sí, sobre todo a la ceremonia. Sí. Es un símbolo. Es un símbolo. Bueno, sobreviven en México muchas cosas de carácter ceremonial. Los mismos tamales son ceremoniales, se hacían para las grandes ceremonias prehispánicas, era el alimento principal, y lo que hoy conocemos como alegría, en el pasado se llamó suali, y esos eran estos como panecillos que se comían en las grandes ceremonias
para alimentar el cuerpo y resistir estas largas ceremonias. La gastronomía que tiene que ver con la muerte. Bueno, muchísimo. También hay toda una gastronomía en prácticamente todo el país que está íntimamente ligada a la festividad de la muerte, tanto como para el día que se muere alguien, como para el día que se recuerda a alguien. El mole negro oaxaqueño es de ese color porque es el luto, ¿no? Porque es un mole que fue hecho, entre otras cosas, para celebrar la muerte de un difunto, ¿no? Hablamos del mole negro y yo quiero mencionar que tú tienes un libro acerca de 3 colores en la cocina mexicana. El verde, blanco y el rojo. Bueno, y ya de ahí nos tenemos que saltar a los chiles en nogada. Sí, bueno, ese es el platillo más emblemático Sí. de la cocina mexicana. ¿Más ¿no? que el mole? Sí, porque el emblemático, ¿no? Porque en el chile en nogada, pues ya todos los que están en México saben que el chile tiene el verde, el blanco y el rojo de la cocina mexicana, y que fue realmente, entre mitos y verdades, la realidad es que sí se inventó para celebrar la independencia de México, para servírselo a Agustín de Iturbide un 28 de agosto, y que a partir de ese momento quedó prendido a la historia, y que muchas familias hasta en la actualidad cenan el 15 de septiembre o cualquiera de estos días cercanos a estas fechas, chile en nogada. ¿Qué tan perjudicial es para la cocina mexicana que se adelanten las fechas? Te empiezan a vender chiles en nogada desde un mes antes de septiembre. No, eso acelera todo. Y más terrible es los que venden chile en nogada todo el año. Eso es una cosa que es una mentira, es una farsa. El chile en nogada solamente se puede dar en agosto y septiembre, porque no solamente es la nuez de Castilla fresca que hay que pelar, tenemos que tener la nuez de Castilla, las peras de San Juan, las manzanas panocheras, los duraznos amarillos y la granada roja. Y para que esos 5 elementos, que son los 5 elementos principales del chile en nogada, coincidan, solamente coinciden en esa época del año, en eso, agosto y septiembre, y ni un día más. Porque entonces luego hay manzanas panocheras, pero ya no hay peras de San Juan, y ya no hay duraznos amarillos. ¿Cuál es la manzana panochera? La manzana es que antiguamente a lo que hoy conocemos como piloncillo se le llamaba panocha o panela. Entonces esta es una manzanita chiquita que es muy, muy dulce, y por eso le llaman manzana. O sea, es una forma de decir manzana dulce, manzana panochera. Y las peras de San Juan eran solamente las peras que se conseguían. Que yo en mi restaurante soy rigurosísimo de poner únicamente, y amenazo a todos los cocineros, que cuidadito entra al restaurante una pera que no sea de San Juan, una manzana que no sea panochera, y sobre todo un piñón que no sea rosa, porque ahora todo el mundo le anda poniendo piñón blanco al picadillo, y México es único en el mundo por su piñón rosa. Así que no me gusta que me toquen mis cosas. Me encanta. Bueno, sí. Por eso tienes uno de los mejores restaurantes de México y yo creo que del mundo, ¿verdad? Sí. Una pregunta, Araceli Espinal. Bueno, que Dios bendiga a la señora Pacheco, y la señora te felicita por este libro, que es una maravilla. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Puedo leer una más? ¿Sí o no? María del Rosario Rodríguez, felicidades al programa y al chef Ricardo Muñoz. Me gustaría que mencionara la calle donde estaba el restaurante El Buen Comer. En la calle de Juárez, en el centro, pero ya no existe más. Ya no existe. En Juárez. Hubo un corte como aquí. Doña María del Rosario le pregunta a Ricardo dónde se puede adquirir el diccionario, y yo le pregunto a Ricardo si no sería bueno hacer una edición económica. Sí, ya se está. Una muy económica. Ya se hizo, ya está a punto de salir la versión económica,
porque acuérdate que también yo soy un chef socialista, entonces los estudiantes necesitan una versión pequeña y sí se va a hacer y va a ser muy, muy económica y digamos que en todas las librerías de prestigio el libro está actualmente. Pues es maravilloso simplemente que lo digas. He descubierto muchas cosas hoy escuchándote. No sabía que eras coleccionista de bordados, no sabía que eras melómano y no sabía que sabías tanto de ópera. Sí, me gusta, me gusta. Yo pienso que una de las cosas más maravillosas que el ser humano tiene es la voz, ¿no? Y a mí la voz de mujer me gusta mucho. En particular, me gustan todas, pero la tesitura de la mezzosoprano es lo que más me gusta. Por supuesto, me gusta la soprano y las contralto y todas, pero la voz de mezzosoprano me gusta mucho. En México tenemos a una, bueno, no canta ópera, bueno, ha cantado algunas áreas, pero la voz de Eugenia León es una cosa hermosísima. Y otra que ya es mexicana, que es Tania Libertad, también, esas son voces mezzosopranos. Pero la ópera sí es algo Pero muy la delicado, ópera ¿no? es impresionante, sí. Y sobre todo soy muy verdiano, me gusta más Verdi. De Verdi me gusta todo, pero los coros, por ejemplo, de Nabucco, es increíble. ¿La música te acompaña en tu trabajo? No, soy súper melómano, pero la música es algo que me merece mucho respeto y no puedo estar cocinando y estar escuchando algo, porque si escucho algo me pongo a cantar y se me olvida lo que estoy cocinando. ¿Te gusta inventar platillos? No, no me gusta mucho porque estoy profundamente enamorado de lo que las mujeres mexicanas me han enseñado. Pero los hombres también, hay muy buenos cocineros. Sí, pero digamos que abrumadoramente las mujeres son las que cocinan en México. Las encargadas del fuego y de todo exacto, esto. Y yo estoy muy enamorado del trabajo de las mujeres de este país. ¿Cuál ha sido la cocinera más fascinante que has encontrado? Hay muchas. No, pero una que te haya contado una historia que dices, no puede ser. Sí, bueno, te voy a contar una rápida. Una vez estaba yo haciendo una investigación sobre mole verde y entonces le dije, oiga, pero vamos a hacer mole nada más para 6 personas, ¿podemos hacer poquito? Y me dice, sí, joven, sí, vamos a hacer mole para 6. Y entonces saca una enorme cazuela y empieza, y yo veía que los ingredientes pues era como para muchísima gente, ¿no? Y entonces yo a cada rato le decía, oiga, pero acuérdese que son nada más para 6. Y me dice, sí, joven, nada más para 6, ¿no? Y entonces, y bueno, y seguía, y yo veía que aquello era 6 millones. Para 6 millones. Y entonces le dije, y entonces yo ya desesperado un poco, le dije, oiga, pero son para 6. Y entonces se agarra, se voltea y me dice con aquella dignidad de mujer, de ama de casa, me dice, mire, joven, se cocina para 6, pero hay que hacer un poco más porque nunca se sabe quién va a llegar a comer. Tiene toda la razón del mundo. Me rompió el esquema. Claro, yo dije, esta mujer... De los conventos que has sacado. Mucho. Pero yo creo, bueno, Cristina Barros y Marcos Buenrostro han hecho un trabajo extraordinario sobre toda esa comida. Maravilloso trabajo. Y yo soy un gran admirador de ellos, y respeto mucho eso. Y es un tema al que no le he querido entrar mucho porque siento que lo que se ha hecho está muy bien hecho. A mí lo que me gustaría hacer basado en el trabajo de Cristina y Marcos Buenrostro, Cristina Barros, es traer esas recetas a la actualidad, porque las mediciones que se ocuparon en el pasado no son las de ahora. Por ejemplo, los equivalentes, dices tú. Los equivalentes. Entonces, ese es un trabajo que me gustaría hacer, pero eso lo voy a hacer cuando tenga yo tiempo, porque ahorita ando muy ocupado en mis proyectos estatales.
de esos proyectos nos vas a hablar, pero yo quisiera que habláramos de algo importante. Hay un libro, te comenté hace un momento, del siglo XVI o XVII en España, que es el libro de las obras, de lo que sobra preparar algo. Sí. ¿No sería bueno hacer un libro así ahora? Pero pues que hay tanta crisis económica. Todos estos son libros de sobras, porque la comida mexicana, ahora con estas palabras modernas, es reciclable. Los chilaquiles es reciclable. La ropa vieja es reciclable de lo que queda del puchero. O sea, la cocina mexicana es la comida de las sobras, en el mejor sentido de la palabra. Claro, dada la cantidad de vegetales que tenemos, ¿no sería bueno tener una buena cocina vegetariana mexicana? Sí, caray. Sería maravilloso. Ahí tenemos un gran faltante, ahí. Ese es un tema que, bueno, yo casi soy ya medio vegetariano. ¿Algún día? De tanto de esto. Y es que hay cosas que son fascinantes. Mira, nada más rebanas las calabacitas criollas, las redondas, las asas, las rebanas, las asas a tu gusto, les pones sal y limón y no puedes dar crédito lo suculento que son. Tú les das mucha importancia a los quintoniles, ¿por qué? Sí, claro, bueno, porque los quintoniles son las hojas verdes comestibles de todas las generaciones, de todos los siglos de México. Es maravilloso pensar en eso, ¿no? No, es increíble, además un quintonil morado y el otro verde. ¿Cuántas especies hay de quintoniles? Bueno, yo tengo así de a prontito, tengo 4 de ellos. Uno que es totalmente verde, uno que es totalmente morado, hay otro que es como entre morado y verde y hay otro que tiene como manchas blancas. ¿De dónde vienen? Pues vienen de la recolección del campo, pues es maleza, pues. Técnicamente es maleza el quintonil. Se le ve como un... se ve como algo de segunda, porque mira, lamentablemente... Como los quelites, que como son tan los ricos. quelites, sí. Mira, lamentablemente en México también tenemos muchos pecados de guerra, y entonces la comida indígena la hemos hecho como a un lado, y fíjate que es esa la que es saludable, y es esa la que es la buena, y es esa la que es más sabrosa, y es esa la que es muy nutritiva, pero no le hemos puesto caso, ¿no? ¿Por qué llamaste pecados de guerra? Porque creo que es un pecadito de guerra culinario que tenemos en México, de la falta de valorización. ¿Racismo otra vez? Racismo cultural. Yo le llamo racismo gastronómico. Que es terrible. Que es muy terrible. Hemos ignorado la comida indígena y yo te puedo decir, porque soy prueba viviente de ello, que en la campiña mexicana, donde no hay carne y donde no hay muchas cosas, se come mucho mejor que en una gran mesa de la Ciudad de México. Ya te están llegando tantas llamadas, Ricardo, que vas a tener que venir cada 8 días. Yo encantadísimo. Trinidad Cano dice, quisiera ver si el chef puede hablar sobre el chiltepín, un chile serrano que nace de manera silvestre en Sonora. Sí, el chiltepín, ese está aquí en el libro. Habría que decir rápidamente una cosa. La familia de los chiltepines son aproximadamente como 30 de ellos. Y los chiltepines tienen una cosa, como 30, sí. Y el origen quiere decir pulga, porque son como chiquitos, o sea, son chiles pulga, los chiquitos. Pero en particular en Sonora se da uno que es totalmente redondito, que es al que ella se refiere, que es rojo y se consume primordialmente seco. Y existen unas joyas increíbles que son los chiltepineros, que son unos morteros donde nada más caben 3 o 4 de ellos. Aquí están en el libro, si quieres ahorita los buscamos, y se pueden moler, y entonces cada quien muele su chile y le echa el tanto de chile que quiere a la comida. Pero este chile, nada más déjame decirte un dato interesantísimo. Este chile, las aves se encargan de esparcirlo por la campiña mexicana. Tienen que pasar forzosamente por el tracto digestivo del ave, porque para que fermente y se libere la semilla, y entonces el ave lo defeca en la campiña, y es así como se da el milagro de la creación de este chile.
Aurea García, felicidades al chef Ricardo, me da gusto que hablen de la comida oaxaqueña. Quiero saber si alguno de sus libros incluyen recetas o mencionan los elementos prehispánicos de la cocina de Oaxaca. Muchísimos, muchísimos. De hecho, mucha gente los términos, cree, además. Sí, y además muchísima gente cree que soy de Oaxaca, porque Oaxaca, bueno, yo estoy enamorado de Oaxaca. Es la luz de Oaxaca, sí, es única. Increíble. Las rosas de Castilla Sí, y el mezcal, por supuesto. Y el mezcal. Rafael Monterrubio, felicidades al chef Ricardo por su entusiasta contribución a la promoción de la cocina mexicana. Quiero saber qué platillo se utiliza la sal rosada, pregunta Julieta Ramírez. Sí, bueno, la sal rosada la tenemos, la que viene de Yucatán. Es el único lugar. No la conocía. Es el único lugar donde se produce sal rosada en México. La muy famosa es la sal rosada del Himalaya. Pero también en México... ¿Por qué? ¿Qué cualidades tiene? Pues porque se volvió famosa, porque allá sí le pusieron atención. Es lo que te digo, es una política. ¿Y por qué aquí la de Colima es tan famosa? Es marketing. ¿Por qué la de Colima es tan famosa? La sal de Colima, ¿Sí? porque hay alguien en Colima que está haciendo su tarea y es una excelente sal. ¿Cuál es tu platillo predilecto? El mole negro oaxaqueño. ¿Cuándo lo haces? Pues de hacerlo ya no sé cuándo, pero lo como muy seguido. Ricardo, tienes que venir más seguido, sí, porque realmente ha sido una maravilla escucharte. Te agradezco todo lo que haces por la cocina mexicana, que es una memoria, es una tradición, es un punto de encuentro con los seres queridos, más allá del tiempo. Sí, y vale la pena, ¿sabes por qué? Por este hermoso país. Por supuesto, es como una oración. Sí. Una oración, lo repito diario. De la vida. Y yo elegí vivir en México porque aquí nací, por mi trabajo me han propuesto vivir en muchas partes del mundo, pero yo elegí vivir en México. Nos tenemos que decir adiós, ni modo. Así Hasta muy pronto. Televisión. Muchas gracias.